Regresamos aquí a Efecto Financiero, amigos, y ya escuchamos lo que dijo el doctor Rogelio Ramírez de la O en torno al problema del lavado de dinero a nivel internacional. Ahora tendremos también la opinión del doctor Antonio Castro Quirós. Él es director general de la firma de consultoría CAPEM Oxford. Nos va a platicar de cómo se pueden controlar, qué estrategias se pueden utilizar para frenar el lavado de dinero de circuitos, de cantidades que implican anualmente cerca de 3 millones de dólares en los mercados formales e informales del mundo. Por supuesto, el tema del día de hoy, candente, porque ha sido así la semana con el mismo, lavado de dinero. Todo se centró en una sola institución financiera aquí en nuestro país, el Banco HSBC. Pero realmente es un banco, ha sido un fenómeno aislado. Si usted tiene 20, 30 años, 40 años, nunca hemos tenido otra experiencia de lavado de dinero en nuestro país. Continuamos ahora con el tema, pero vamos a platicar con el doctor Antonio Castro. Él es director y presidente del despacho de consultoría CAPEM Oxford. Te damos la bienvenida. Gracias por estar aquí en Efecto Financiero. Muchas gracias. ¿Qué opinas? ¿Es una institución financiera? ¿Fue un caso particular? ¿Hay que controlar a HSBC y se acabó el problema de lavado de dinero de acuerdo con ese escándalo que surgió toda la semana? Mira, te voy a decir algo, Efren. Cuando yo trabajaba en Hacienda ya en los 80s, nos llegó un reporte del Fondo Monetario Internacional donde se afirmaba que promedios se lavaban en México alrededor de 30 a 50 mil millones de dólares por año. A ver, cuidado, porque los márgenes aquí a todos nos vas a tirar las charolas de la cena a las 9:30 de la noche, ¿no? 30 mil o 50 mil millones de dólares. Entre 30 y 50 mil millones. O sea, ni el Fondo Monetario sabía. No, porque es dinero oscuro. Pues hagamos una de 1980, un jueguito aritmético, 40 mil millones de dólares. Hoy en día, en 80. Estudios hablan de que el dinero del narcotráfico y del crimen organizado en promedio anual es de entre 3 y 4 trillones estadounidenses de dólares. Que son el equivalente de los nuestros 4 billones de pesos. De dólares, perdón. De dólares. 4 billones, o sea, 4 millones de millones de dólares. Exactamente. Entonces, estoy hablando de hace casi 40 años. Ese dinero, obviamente, al entrar a... mira, por más gastalones que fueran los hombres del narco, los hombres del crimen organizado, es muchísimo dinero para gastarse. ¿A dónde quieres llegar con lo que nos estás platicando ahora al aire? Que todos los negocios, o buena parte de los negocios en el mundo y en México, tienen parte de este dinero. Mucho cuidado, porque estás diciendo que en México entonces gran parte de los negocios, sin darse cuenta, pasa ese dinero por las corrientes inclusive puede ser inyectado a través de canales financieros. Al revés, no tiene que es entrar... mucho más sencillo por otro lado. Tú has oído hablar de restaurantes que lavan dinero, hoteles que lavan dinero. Lo único que necesitan para lavar dinero es, se ha hablado, no quiero meterme en broncas fuertes, pero yo sé que ellos están dispuestos a perder 2/3 partes de su capital con la clave de que salga un tercio lavado. Que flote ese dinero limpio. Totalmente. El IRS, o sea, tú recuerdas cómo agarraron a Al Capone. Lo agarraron a través del IRS, que es el pago de impuestos. Ahí está el meollo del asunto. Pero el gran problema de México es uno de los lugares donde prolifera los negocios que no pagan impuestos. Entonces, cuando tienes un 40% de economía informal. Ahí está. Entonces, en Estados Unidos no hay bronca, porque tienes controlado toda tu economía formal y ya a través de impuestos te das cuenta, espérate, ¿de dónde está sacando su dinero? Entonces, tiene que ser una instancia, yo diría, paragubernamental. Y ahí sí tendríamos que meter autoridades y así estadounidenses, porque ahorita el Senado estadounidense está muy, muy sensible a este problema, decirle, señores, vamos a trabajar. Muchas gracias, Antonio Castro, gracias por haber estado con nosotros, bueno. Director general de CAPEM Oxford, aquí en Efecto Financiero. Juzgue usted, ahí está la información. Nuestra intención fue dejarle a usted una panorámica de lo que ocurre realmente general con el lavado de dinero, no en una institución, sino en el mundo entero. No es un fenómeno mexicano, no es un fenómeno de un banco, es un problema gravísimo, endémico a la economía y a la sociedad del mundo globalizado en el que vivimos. Cambiando de tema, también tuvimos la oportunidad de estar con Patti Berry de Intercam. Esto es lo que nos dijo. Amables amigos, buenas noches. Pues
Yo creo que podemos platicar de los mercados que están en una situación por demás interesante. Tenemos una situación rara, una situación no muy común, en la que estamos viendo que en el mercado de deuda, en el mercado de los bonos, pareciera predominar el miedo entre los inversionistas, de manera que las tasas de interés se han bajado a niveles históricamente bajos, mínimos, inclusive negativos en algunos casos, en algunos bonos de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra. Y por otro lado, tenemos que las bolsas no están reflejando nada de este miedo que se ve en los bonos, sino al contrario, las bolsas están al alza. Estados Unidos, el S&P está cerca de máximos, México está alcanzando máximos históricos esta misma semana y en general las cosas se ven bastante bien. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que está pasando? Diríamos que hay dos opiniones, una opinión distinta para cada uno de los mercados. Los mercados de deuda están atentos a todo lo que ocurre en Europa, están atentos a la cantidad de dinero que hay en circulación en el mundo y que depende de las tasas de interés de los bancos centrales, mientras que las bolsas están pendientes de las utilidades de las empresas. Y esas utilidades de las empresas han seguido saliendo mejor de lo que se esperaba. Es decir, las empresas siguen ganando dinero a pesar de todo lo que ocurre en Europa o de todas las dudas que haya sobre el crecimiento económico. Las empresas van muy bien. Haciéndonos para atrás y aplicando únicamente el sentido común, no la teoría económica y financiera y cosas sofisticadas, sino el sentido común que Dios nos dio a todos, a mí me parece que lo que está ocurriendo es que las bolsas, que siempre se adelantan a lo que ocurre en la economía, nos están diciendo que las cosas hacia adelante van a ir bien. Las tasas de interés, por otra parte, se retrasan a lo que ocurre a la economía. La economía primero toca piso y empieza a mejorar, y las tasas de interés empiezan a subir hasta después. Entonces creo que estamos en un momento en el que las bolsas nos están diciendo las cosas no están tan mal y los bonos nos lo dirán un poco después. Muchas gracias, hasta la próxima.